Saludo mis estudiantes. Les habla su maestra Nilka para tratar el desarrollo del tema procesos metabólicos de los microorganismos. Como siempre, me iniciaré definiendo el término objeto de estudio. Ya en otras disertaciones le he estado explicando o asociándolo a ese término, que podemos definir como el conjunto total de todas las reacciones químicas que tienen lugar en el interior de la célula, pero que es posible gracias al flujo de energía y a la participación de las enzimas. Pero ¿cómo se clasifica el metabolismo? Se puede clasificar fundamentalmente en dos partes fundamentales. Catabolismo, que viene del griego kata, abajo, romper, lanzar, descomponer. Moléculas grandes y complejas que son decompuestas en moléculas más pequeñas y sencillas, liberándose energía en el proceso, pero que parte de esta energía es atrapada y está disponible para realizar trabajo, mientras que el resto se libera en forma de calor. Definamos anabolismo, del griego ana, arriba, que es más bien la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas, pero con consumo de energía, mientras que en el catabolismo se libera, en el anabolismo se consume. Después de haber explicado estos términos, se pudo notar que hay dos términos fundamentales para poder entender este proceso. ¿Cuáles términos van a ser? Los voy a destacar. El término energía y el término enzimas, de los que hablaré de cada uno de forma separada. Me iniciaré hablando acerca del término energía. Podemos definir la energía como la capacidad de producir trabajo. Y mediante el trabajo, los organismos vivos pueden realizar tres tipos de trabajo, ya que todos los procesos químicos y físicos que ocurren en el interior de la célula son el resultado de la aplicación de movimiento o energía. Como ya dijimos, que el trabajo se puede clasificar de tres formas: trabajo químico, trabajo de transporte y trabajo mecánico. Me iniciaré definiendo el trabajo químico. El trabajo químico se basa en la síntesis de moléculas biológicas grandes, las cuales son necesarias para la célula a partir de precursores más simples, donde se requiere energía para aumentar la complejidad molecular de una célula. Definamos trabajo de transporte. El trabajo de transporte requiere un consumo de energía para captar nutrientes, eliminar desechos y mantener el equilibrio iónico de la célula. Tercer modelo de trabajo, trabajo mecánico. El trabajo mecánico va a ser el más familiar de los tres. Requiere de energía para cambiar de localización física de los microorganismos. Y por último, mencionaremos la mayor fuente de obtención de energía biológica, que pasa a ser la energía solar
o luminosa, que más bien es aquella que incide sobre toda la superficie de la Tierra mediante el proceso de la fotosíntesis, que es absorbida por la clorofila y convertida en energía química. Pero hablemos de los biocatalizadores. ¿Qué son los biocatalizadores? Las propias enzimas pasan a ser biocatalizadores, las cuales pueden definirse como proteínas catalíticas que tienen una alta especificidad para la reacción catalizada y para las moléculas sobre la cual actúan. Entonces, ¿qué es un catalizador? Un catalizador va a ser una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción química, pero noten, sin experimentar una alteración permanente. Por tanto, el trabajo de las enzimas va a ser en muchas ocasiones acelerar las reacciones celulares, por lo que las moléculas que reaccionan van a recibir el nombre de sustrato y las sustancias que se formen se van a denominar producto. Continuemos hablando de las enzimas. Muchas enzimas son en realidad proteínas puras. Sin embargo, otras están constituidas o formadas por una proteína que recibe el nombre de apoenzima y un componente no prostético que recibe el nombre de cofactor. El cofactor siempre va a ser necesario para la actividad catalítica, porque por lo tanto en la enzima completa constituida por la apoenzima y el cofactor va a recibir el nombre de holoenzima. Ahora bien, cuando los cofactores están unidos muy débilmente, van a recibir el nombre de coenzima. Y un ejemplo de ello es el NAD. El NAD es una coenzima que transporta electrones dentro de la célula. Y muchas vitaminas también actúan como cofactores, por ejemplo, como la niacina, la riboflavina. Pero debo de destacar que aún siendo las enzimas consideradas proteínas catalíticas, también se llegan a nombrar según el sustrato sobre el que ellas actúen y el tipo de reacción catalítica que provoquen. En ese caso, las enzimas van a recibir diferentes nombres. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, es decir, la LDH, la cual se encarga de eliminar iones de hidrógenos del lactato. Pueden recibir también el nombre de óxido reductasa, que van a ser aquellas que catalizan reacciones de óxido reducción. Pueden recibir el nombre de transferasa cuando transfieran grupos entre moléculas. Las hidrolasas que provocan hidrólisis de moléculas. Las liasas que van a ser aquellas que eliminan grupos y forman doble enlace. Pueden recibir el nombre también de isomerasas cuando participan en reacciones que tienen lugar isomeración, o aquellas que reciben el nombre de ligasas, que más bien unen moléculas para formar ATP.
Por lo que la enzima también reciben el nombre de biocatalizadores. Esos biocatalizadores, como ya hemos dicho, van a ser sustancias que aumentan la velocidad de una reacción química sin experimentar una alteración permanente. Por lo tanto, las moléculas que reaccionen van a recibir el nombre de sustrato y las sustancias formadas se van a denominar producto. Esas enzimas que también son llamadas biocatalizadores se pueden ver afectadas por factores cinéticos. ¿Factores como cuáles? Por alteración del pH, alteración de la temperatura, lo que va a provocar una alteración en la concentración del sustrato. ¿Qué provoca esta alteración? Esta alteración, cuando suceda por efecto de factores cinéticos, como son el pH y la temperatura, ese fenómeno se va a conocer como desnaturalización. ¿Pero por qué? Porque las enzimas pueden verse afectada su actividad, tanto del pH como la temperatura, ya que cada enzima debe trabajar con mayor rapidez o funcionar con un pH óptimo específico. Cuando este se desvía, entonces la velocidad de trabajo de la enzima es lenta y puede dañarse. Lo mismo sucede en el caso de la temperatura, que todas trabajan a temperatura óptima. Pero esos biocatalizadores trabajan en reacciones químicas. Como ya dijimos, que esos biocatalizadores son el resultado en el metabolismo de todas las reacciones químicas que van a ocurrir en el interior de la célula. Esos biocatalizadores también pueden verse alterados por sustancias llamadas inhibidores. ¿Y qué son las sustancias inhibidoras? Pasan a ser sustancias competitivas que también van a alterar la actividad de la enzima porque no compiten directamente con el sustrato. Y un ejemplo de ello es el mercurio, que es fuertemente tóxico y son sustancias inhibidoras de las enzimas. Continuemos hablando en un sentido amplio cómo los microorganismos utilizan como fuente de energía uno de los tres siguientes. Como fuente de energía, los microorganismos, ¿de dónde extraen la energía para ellos reproducirse, para ellos nutrirse? ¿De dónde extraen esa fuente de energía? Según le extraigan esas fuentes de energía, ellos pueden ser clasificados como quimiorganotrófos, cuando oxidan moléculas orgánicas para liberar energía. Los quimiolitotrófos, que van a ser aquellos que emplean nutrientes orgánicos como fuentes de energía. Y los fotótrofos, como bien lo dice su nombre, captan energía a partir de la luz. Continuemos hablando de los procesos catabólicos.
Ya hemos dicho lo que significa el término metabolismo y cómo se puede definir. Hablemos de los hidratos de carbono y otros nutrientes que tienen importantes funciones en el metabolismo de los microorganismos heterótrofos. Estos van a funcionar en base a dos exigencias. Uno, se oxidan para liberar energía y otros proporcionan carbono o unidades básicas para la síntesis de nuevos componentes. Los microorganismos generalmente en sus funciones emplean diversas vías metabólicas para catabolizar la glucosa, un elemento muy necesario en su mecanismo de producción de energía. Por lo que la mayoría de las vías biosintéticas microbianas van a ser muy semejantes a las vías equivalentes de los organismos superiores. La característica única del metabolismo microbiano va a ser la diversidad de fuentes a partir de los cuales van a generar ATP, que es considerada la unidad energética, y el NADH. Pero hablemos de la vía glucolítica más común utilizada por los microorganismos. La vía más común utilizada por los microorganismos para la degradación de la glucosa va a ser la ruta de Endel-Meyer-Hof. La ruta de Endel-Meyer-Hof pasa a ser la vía glucolítica, indudablemente la más común de la degradación de la glucosa. En esta vía, la glucosa es convertida a piruvato en la segunda etapa del catabolismo y estará presente en todos los principales grupos de microorganismos y puede actuar tanto en presencia o ausencia de oxígeno. Podemos destacar que la glucólisis, gluco, azúcar, carbohidrato, lisis, destrucción, va a tener lugar en la matriz citoplasmática tanto de los procariotas como de los eucariotas. Y el trabajo de la glucólisis va a ser en conjunto la degradación de una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato mediante las secuencias de reacciones anteriormente descritas. Aquí tenemos un gráfico de cómo se descompone la glucosa y que al final el producto final es dos moléculas de piruvato. Pero entremos entonces en el desarrollo del uso de los microorganismos, de los carbohidratos como un producto para ellos obtener energía. Dentro de la clase del laboratorio, de las prácticas de laboratorio, ya ustedes estuvieron conociendo diferentes medios de cultivo a los cuales se le añadían los sustratos necesarios para poder observar en el medio si el microorganismo utilizaba o no utilizaba la glucosa. Uno de los medios más utilizados fue el agar TCI, que como ya hemos especificado es un agar semisólido en tubo
contiene 3 azúcares, glucosa, lactosa, sacarosa, más hierro. En la parte del laboratorio se especificó muy bien que este medio de cultivo es muy utilizado para la identificación de del grupo de las enterobacteriáceas. Específicamente, aquellas bacterias que son del grupo que corresponden a las bacterias gram negativas. Aquí en el gráfico, ustedes observan un panel de medios o una galería que presenta un perfil de reacciones que pueden ser utilizados por los microorganismos para su producción de energía. Por otro lado, otros medios también pasan a ser el citrato de Simon, que sencillamente es un medio que contiene citrato para aquellas bacterias que los descomponen como su forma de desarrollo y su función. Entremos en el catabolismo de las proteínas. Para hablar de las proteínas, diremos que algunas bacterias y hongos, especialmente los patógenos, son considerados deteriorantes de alimentos. Y los del suelo pueden utilizar proteínas como fuentes de carbono y energía. Pero desarrollemos bien este término. En el caso de las proteínas o catabolismo de las proteínas, esta va a consistir en la transformación de un aminoácido o compuestos derivados simples para su transporte dentro de la célula a través de la membrana plasmática. Esta consiste en la descomposición de macromoléculas, el cual es básicamente un proceso digestivo, el cual se lleva a cabo, en este caso, por proteínas llamadas proteasas, que pueden ser tanto exo como endo, y se realiza mediante un proceso llamado proteólisis o hidrólisis de la proteína. Pero ¿cómo ocurre el primer paso o desarticulación de las proteínas para el microorganismo poder darle uso? El primer paso va a ser la desaminación, donde se elimina el grupo amino. Y a ese proceso llamaremos desaminación. Es decir, la eliminación del grupo amino. O también este proceso puede ocurrir por transaminación o eliminación del grupo carboxilo. La mayoría de las pruebas que se utilizan en el laboratorio se fundamentan en la fase final de la proteólisis, es decir, en la degradación de aminoácidos, los cuales son incorporados a los medios de cultivo. Y el medio de cultivo más utilizado en el laboratorio para ver este procedimiento va a ser la lisina. Ahora bien, ¿qué modelo de medio de cultivo es la lisina? Que es el medio más utilizado en el laboratorio para poder observar los procesos proteolíticos, es decir, descomposición catalítica de la proteína para ser utilizada el microorganismo. En el laboratorio ya le hemos destacado a profundidad que quien tiene que poseer la enzima para poder ser utilizada en el medio de cultivo
es el microorganismo. Ahora bien, al medio de cultivo se le añade el sustrato necesario para que ella pueda descomponerlo. Ya le he dicho que el medio más utilizado para ver la actividad catalítica de los microorganismos en el laboratorio es el medio que recibe el nombre de lisina. La lisina es un medio semisólido en tubo, es un agar inclinado o más bien posee pico de flauta, posee el aminoácido lisina en su estructura, más hierro, más glucosa, posee un indicador que recibe el nombre de púrpura bromocresol. También este medio es considerado diferencial. Se siembra por picadura profunda y estría en superficie, porque lo que vamos a observar es cambio en profundidad y cambio en superficie. Ahora bien, luego de crecido el microorganismo, ¿cómo se van a observar los cambios en el agar lisina? Que como hemos dicho, es un medio que se utiliza para observar la degradación o descomposición catalítica de las proteínas. Esta se va a evidenciar por la presencia de la enzima descarboxilasa, la cual reacciona con el grupo carboxilo del aminoácido lisina siempre que esté presente en el microorganismo. También puede ocurrir por desaminación del aminoácido si es por la presencia de la enzima lisina desaminasa siempre que el microorganismo la posea. Al observar el tubo, cuando hay acidificación por el uso de la glucosa que posee el medio, se observará de color amarillo. Y finalmente, luego del periodo de incubación, si se observa un fondo amarillo con una superficie morada o púrpura, la reacción se considerará negativa y el color púrpura de la superficie, si se observa de un color rojo o ladrillo, se considerará alcalino. Hablemos del proceso de respiración en los microorganismos. La respiración va a ser considerado como un proceso de oxidación de sustrato donde el aceptor final pasa a ser el oxígeno. Ya en el laboratorio hemos diferenciado las diferentes formas de respiración que utilizan las bacterias, pero fundamentalmente se van a clasificar en aeróbica y anaeróbica. La aeróbica va a ser aquella donde el proceso por el cual se oxida un compuesto utilizando como aceptor final de electrones el oxígeno. Y la anaeróbica va a ser aquella cuando el aceptor final de electrones va a ser muy diferente del oxígeno. Existe una gran diferencia entre la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica, ya que la respiración anaeróbica no es tan eficaz como la aeróbica. Es decir, porque en este proceso no se produce tanto ATP en la fosforilación oxidativa como sucede en la
aeróbica. Pasemos a las reacciones de anabolismo o biosíntesis. En el anabolismo o biosíntesis, las células van a utilizar energía libre para construir moléculas y estructuras más complejas a partir de precursores más pequeños y sencillos, puesto que las vías biosintéticas estarán organizadas para optimizar la eficacia, conservando la energía y las materias primas biosintéticas. Las rutas catabólicas y anabólicas podrán diferenciarse por el uso de la enzima, la regularización, la localización intracelular, el uso de cofactores, transportadores, nucleócido difosfato. Hasta aquí mi presentación. Gracias.